Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Se siguen produciendo incidentes con estos avistamientos de niños de ojos totalmente negros en diferentes partes del mundo. En este videoprograma voy a narrar 5 casos ocurridos recientemente entre los años 2013 y lo que sería mayo de 2015, que desde luego son sobrecogedores por la cantidad de detalles que exponen los testigos. Las declaraciones aparecen en las redes sociales y pues os voy a dejar los links en la descripción de este videoprograma para que podáis acceder a la fuente original. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y antes de eso comentaros que es posible que haya una sorpresa al final del videoprograma. Y vamos a coger ahora sí la máquina del tiempo, nos vamos al 25 de mayo del año 2015 y tenemos a una pareja en Estados Unidos que está en la cama viendo una película con su niño acostado entre ellos. Es medianoche y de repente el hombre escucha un golpe en la ventana. Mira a su novia a ver si lo ha escuchado ella también y ella le dice que no ha escuchado absolutamente nada. Entonces él supone que puede ser el perro que está en la habitación de al lado haciendo alguna trastada. 15 segundos después el sonido vuelve a producirse y entonces la novia le dice, ahora sí lo he escuchado. Y entonces este señor va hacia el cuarto de estar y observa a su gato que está expectante en la ventana, ante lo que parece ser alguien que está en las proximidades de la vivienda. Este señor se acerca un poco a la ventana y observa algunas figuras, movimiento cerca de la esquina de la casa. Entonces le pregunta a su novia, oye, que parece que hay alguien que está por aquí en las proximidades de la casa. Y le coge la novia y le dice, pues será gente que está de paso, que estarán hablando. Y entonces se acerca a las cortinas de su habitación y le dice, no, que va, son niños. Y dice, no puede ser, sí, son niños, te lo juro. Entonces, el hombre coge las llaves, abre la puerta principal de la casa y resulta que es una de esas casas norteamericanas que tienen un pequeño porchecito y que, tienen otra casa, otra puerta, con una cristalera opaca en donde se puede observar lo que serían las figuras, detrás, pero no puedes ver detalles. Este señor abre la puerta y lo que se encuentra son dos muchachos, un niño y una niña, no mayores de 10 años. La novia de repente llega hasta la puerta, se queda mirándolos y entonces lo que ocurre en ese momento es que, claro, le preguntan, ¿quiénes sois? ¿Qué queréis? Entonces los niños, una niña rubia, un niño con el pelo castaño, todos los dos llevan pantalones vaqueros, van un poco desaliñados, una camiseta azul por parte de la niña y el chico pues una camiseta blanca con un logotipo, los dos de raza blanca. Y entonces la novia les pregunta, oye, ¿estáis bien? ¿Qué os pasa? ¿Qué hacéis aquí? Y entonces los niños comienzan a decir que, mira, dicen, estamos perdidos, pero no los pueden ver bien la cara, no los pueden ver perfectamente porque está muy oscuro, es por la noche, no tienen la luz puesta del porche y entonces empiezan a escuchar sus voces y dicen, nos hemos perdido, alguien nos ha seguido y hemos visto las luces encendidas de vuestra casa y pensamos que podríamos pedirle ayuda. Utilizan un lenguaje culto, realmente como si fuesen prácticamente adultos. Entonces el señor les explica que no tienen teléfono, cosa que era verdad, no tienen teléfono fijo porque su gato se lo había cargado la semana anterior. Y en ese momento la niña rubia les mira a él y a ella y comentaba este señor en su declaración, dice, os lo juro por Dios, sus ojos eran de color totalmente negro, sus ojos parecían ser todo pupilas. En ese momento di un paso atrás y la niña comenzó a enojarse exigiéndome que le dejase entrar. Déjame entrar, déjame entrar. El de pelo más oscuro elevó también la voz pidiendo que les dejásemos usar el teléfono. Necesitamos usar el teléfono, déjanos pasar, déjanos pasar. En este punto los protagonistas tienen tantísimo miedo que cierran rápidamente la puerta principal, entran en la habitación asustados, temblando de miedo por esa visión que habían tenido con los ojos completamente negros, asustados, temblando. El chico le dice, llama a la policía ahora mismo. La chica llama a la policía y de repente, en ese momento, vuelve a escucharse la puerta
y entonces ellos se acercan y empiezan a escuchar los murmuros que están los niños todavía ahí, con sus ojos negros, pegados a la puerta, cuchicheando entre sí, diciendo, déjanos pasar, déjanos pasar. Bueno, la pareja está esperando a la policía con un ataque de nervios absoluto. Bueno, ellos están esperando realmente a que todo esto ya termine de una vez. Y bueno, pues resulta que poco antes de que llegue la policía, los niños parece que se marchan de allí. Bueno, cuando llega la patrulla, preguntan a ver qué es lo que ha ocurrido. Y entonces resulta que esta pareja les cuenta que han visto unos niños con los ojos oscuros que estaban pidiéndoles entrar en la casa. Los policías, pues poco menos que se sorprenden muchísimo, pero resulta que esta pareja eran muy conocidos como cuidadores de acogida de niños con problemas en la zona, y entonces la policía los tenía como personas totalmente de fiar. Bueno, en ese momento, pues los policías vuelven al coche patrulla, preguntan por radio a ver si alguien se ha perdido en el barrio, y bueno, pues no observan absolutamente nada en lo que sería su ronda, y bueno, pues el tema se queda ahí. Los testigos expusieron que los ojos de aquellos niños no eran como nada que hubiese sido visto por ellos nunca jamás. Su novia, la novia del protagonista, estuvo afectada por todo aquello, le hacía al protagonista ir 2 veces cada noche a ver si estaba la puerta cerrada con llave por el miedo de que aquellos niños volviesen e incluso se quedasen susurrando como pasa posteriormente en el incidente. Y bueno, pues ellos sintieron que había algo realmente maquiavélico en sus miradas. También un detalle que fue interesantísimo, y es que los testigos les preguntaron los nombres y ellos simplemente les ignoraron. Y es que parece que los avistamientos de estos niños con los ojos totalmente negros, pues hay algunas preguntas que estos niños realmente no responden. Son capaces de interaccionar con los testigos, pero hay otras veces como que no están preparados o no quieren responder algunas cosas. Bueno, vamos a coger nuestra máquina del tiempo otra vez y vámonos al día 25 de septiembre del año 2014. Es un señor que cuenta una experiencia que acaba de tener, lo escribe dos horas y media después en la red social Reddit, después de que le ocurriera. Un señor que era totalmente escéptico y que estaba seguro de que tenía que haber alguna explicación, pero que estaba asustadísimo cuando lo estaba explicando porque se había encontrado con algo increíble. Y es que resulta que aquello le había sucedido, tenía miedo, y bueno, un señor que tiene un horario de sueño totalmente extraño, como yo, y bueno, pues el día anterior había estado enfermo y entonces se va a la cama muy tempranito y se despierta a las 4 de la mañana. Se va a la nevera y observa que no tiene nada de comer, y entonces dice, bueno, pues me espero a las 5:30 de la mañana y que me abra el Starbucks y allí compro algo para comer. Bueno, pues allí está jugando un poco con su gato, hace un poquitín de vida en su casa, y entonces observa la ventana y observa que está todo oscuro todavía, el clima, abre un poco la ventana incluso, 9-10 grados, se abriga, sale por la puerta principal, y cuando sale lo que ocurre es que se da cuenta de que, vaya, parece que ha clareado de repente y se empiezan a ver las últimas estrellas de la mañana, pero muy brillantes. Y este señor dice, bueno, ¿qué? Pues no sé, se me habrá ido el santo al cielo, eran las 6 menos cuarto de la mañana. Se me habrá ido el santo al cielo y bueno, pues ha amanecido de repente. Bueno, este señor sale con su sorpresa y comienza a observar la cúpula celeste, le encanta la astronomía, le encanta observar los planetas y situarlos, y entonces, mientras que va por la calle, se enciende un cigarrillo, va mirando para arriba y de hecho se mete por la brecha, por una pequeña brecha, un atajo entre 2 edificios en su camino al Starbucks. Entonces, en ese momento, cuando está atravesando la brecha, identifica la estrella Venus y de repente se topa con una niña, una chica delante de él que está, bueno, pues que casi se la come, casi se choca con ella. Era más alta que él, de unos 1,63 metros, muy delgada, entre los 12 y los 14 años de edad, llevaba un jersey de cuello blanco y fino y unos jeans ajustados, y además estaba como iluminada por detrás porque resulta que había un escaparate que tenía unas luces potentes, y entonces él la ve a contraluz, entonces no puede ver
realmente las facciones de su cara. Pero resulta que puede ver un poco que él tiene la piel morena y tiene un pelo rizado negro pues bastante prominente. Entonces la chica estaba mirando hacia adelante y entonces este señor, que se acaba de topar con ella, a unos 30 centímetros se queda y entonces pues claro, lo primero que hace es disculparse, oye, mira, lo siento, y entonces claro, él piensa y dice, joder, a las 6 menos cuarto de la mañana, una niña aquí perdida, si hubiese sido más pequeña, bueno, pues seguro que llamaría a la policía y tal, ¿no? Pero bueno, como parecía de 14 años y tal, bueno, pues un poco que decide seguir su camino, ¿no? La chica no estaba abrigada para el tiempo que hacía y estaba sola, y entonces este señor empieza a sentirse un poco nervioso porque la actitud de la chavala es que le ha ignorado completamente. Parece que está ahí y está mirando algo que está por detrás. Entonces él mira, no ve nada, pero ella está fijándose en algo bueno, pues que tiene delante. Y entonces él se piensa que a lo mejor está ojo a visor a ver si ha habido algún problema en la calle, algún problema en alguna discoteca o alguien que la estuviese persiguiendo, y entonces pues decide comunicarse con ella. Justo antes de ir a hablarle, le dice la niña, se vuelve y le dice, creo que estoy perdida. Y entonces, en ese momento le dice, ¿puedo ir a casa con usted y utilizar su cuarto de baño? Tan pronto como ella le mira, bueno, este testigo siente que su estómago encoge directamente y de hecho es que este señor cuando lo escribía se sentía estúpido porque dice que ella cuando estaba totalmente aún así en la sombra, bueno, pues había visto rasgos raros en la cara y se pensaba que era un truco de luz, pero justo cuando se estaba girando observa que la niña tiene los ojos completamente negros como pozos, como abismos negros completamente redondos, que de hecho que es como sin párpados, como que si sus párpados se abrieran en un vacío negro dentro de su cráneo, algo totalmente sobrecogedor que le dejó la sangre completamente helada, pero bueno, el testigo hace de tripas corazón, se traga su miedo y le dice, mira, estoy de camino a Starbucks, alejándose un poco, ¿quieres seguirme? Como que intentando que aquello que era totalmente imposible, bueno, pues intentar evitarlo y decir, será un truco óptico, será alguna cosa de mi imaginación, no puede ser, le voy a decir, le voy a aconsejar, pero me quiero ir, me quiero ir. La niña reacciona como si no le hubiera oído. Se queda mirándole con esos ojos vacíos y le dice, tengo que ir al baño, estoy perdida, no tengo nada de dinero, por favor, ayúdame. Nada sobre su rostro parecía indicar que efectivamente aquella niña pudiese estar preocupada por algo. Y entonces le dice el señor, te puedo comprar una bebida si quieres, ¿por qué no vamos a un lugar cálido y llamo a tus padres? En ese punto el señor estaba pues hablando con la voz temblorosa, temblando de miedo. Se sentía ridículo, se sentía frustrado, pero estaba totalmente asustadísimo, con ganas de correr, de llegar a casa, de ponerse a llorar. Pero de ninguna manera él quería que aquella niña con los ojos totalmente negros le siguiese hasta su casa. Entonces ella le mira de nuevo y de repente, como si se hubiera puesto una máscara, de repente se le ilumina la cara con una sonrisa encantadora y le dice, nos vemos, y se marcha. Y entonces, en ese momento, el señor se queda allí mirándola y cuando está a una manzana de distancia, ya con una iluminación absolutamente perfecta, de repente la niña vuelve a mirar para atrás y entonces el testigo observa que efectivamente no era un truco óptico y que aquella niña tenía los ojos completamente negros, redondos y que estaban mirándole de nuevo tras haberle dicho nos vemos. Bueno, claro, el testigo estaba temblando como una Magdalena cuando lo estaba escribiendo en Reddit según sus propias declaraciones, sobre todo porque aquella niña, bueno, pues le había dicho que le quería volver a ver, realmente algo que decía, por Dios, que no me vuelva a pasar esto nunca más. Bueno, vamos con el tercer caso, ocurrido el día 26 de diciembre del año 2013 en Fulton County, en Pasadena, Estados Unidos. Un señor que, bueno, pues que se había encontrado con más testimonios de este tipo y que decide compartirlos también en Reddit. Dice, este señor dice que, bueno, pues que estaba con su mujer bueno, pues en lo que sería en un parque que se llama Gap State de Cowan en Fulton, en Pasadena, y resulta que no hacía mucho frío y así que decide pues matrimonio
pues ir en un corto trayecto hasta el parque, les encanta pasear. Bueno, pues resulta que en aquel parque pues solía haber gente, si había hielo o había alguna actividad como el pues esquí o lo que sería patinaje sobre hielo, pero en ese momento no había nadie. Se creían que estaban solos aquel matrimonio. Siguen andando y cuando están muy cerca de una cabina para lo que sería un cobertizo de nieve, en una zona donde hay además pues casas de alquiler, bueno, pues deciden pasar y sentarse en una pequeña mesa de picnic. Y ahí se ponen a hablar hasta que de repente observan 4 niños acercándose y caminando hacia ellos. Son 2 niños y 2 niñas de edades diferentes. Los 4 visten chaquetas ligeras. El niño mayor parece que quiere entablar conversación con ellos, pero es que cuando se acercan hay algo que es rarísimo porque tienen los ojos completamente negros, tienen una visión impresionante donde no tienen el blanco de los ojos, no existe, y bueno, pues resulta que lo que están viendo son 4 niños con los ojos negros y de hecho el mayor coge y les pregunta, ¿viven aquí? Y entonces, claro, el señor dice, no, esto es una cabaña de alquiler y estamos aquí de paso. El niño no reacciona, ninguno de ellos reacciona, pero de hecho una de las chicas que tenía la piel muy, muy, muy pálida, resulta que de repente saca una cajetilla de cigarrillos y se enciende un cigarro. Y entonces, en ese momento, pues el hombre le dice, pero no eres demasiado pequeña para fumar. Y entonces, en ese momento, la niña le mira. Y según las declaraciones dice, la chica nos miró y lo juro, sus ojos se pusieron más oscuros y más grandes. Ella le lanzó una mirada que él y yo vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Era tan vil y aprensiva, me quedé inmediatamente asustada y mi marido también, completamente impresionados los dos. Luego se volvieron y comenzaron a alejarse. Nos quedamos sin habla y temblando. Mi marido me dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y así hicieron, efectivamente, esas son las declaraciones originales de esa pareja. Y bueno, pues resulta que salen hasta Outwick Road y bueno, pues se van hacia el este, hacia la casa que estaba a media milla y al día siguiente, bueno, pues conduciendo hasta un lugar que se llama Chantenburg, pues resulta que tienen que hacer algunas compras, paran en una oficina de correos, el marido pues se va a lo que sería mandar un paquete y la mujer se queda en el garaje. Y allí esperando a la mujer, de repente vuelve a observar a los 4 niños con las mismas alturas, el mismo aspecto y los mismos sobrecogedores ojos negros que habían visto el día anterior. Aquel matrimonio todavía entraba en pánico con el hecho ya no de haberlo visto, que esto ocurre en casi todos los testigos, sino por el miedo de volver a encontrárselo, que ese es el problema que tienen los testigos, que no saben si van a volver a encontrárselo, si les da muchísimo miedo volver a experimentar esa sensación, esa mirada. Bueno, resulta que vamos a coger nuestra máquina del tiempo una vez más y nos vamos al cuarto caso. Es un chico que en Estados Unidos comenta también en la red Reddit pues un incidente absolutamente sobrecogedor. Está de vacaciones, sus padres están, pues están en una parte del hotel y él está en la habitación y decide más o menos cerca de la medianoche bajar a la sala de juegos del hotel. Entonces el chico resulta que coge el ascensor, le da al botón y bueno, pues va con su calma y va observando cómo van cambiando los pisos. Y resulta que cuando llega a la planta de la sala de juegos, se abren las puertas y aparecen 2 niños igual que él, pero con los ojos completamente oscuros, que estaban mirándole fijamente, los 2. Entonces el chico se da cuenta de que uno pues parece un poco mayor que el otro y de hecho llevan ropa normal, no dicen absolutamente nada, pero los 2 están mirándoles fijamente. De hecho, bueno, pues el chico dice que hubiera preferido encontrarse con alguien que le estuviese apuntando con una pistola que encontrarse a esas criaturas y sobre todo esa sensación
que desprendían. Bueno, se queda completamente en shock el testigo e inmediatamente le da el botón para cerrar la puerta porque quiere dejar de verlos rápidamente y bueno, por supuesto, no hace falta decir, comentaba el testigo, que no volvió nunca jamás a utilizar ese ascensor ni a bajar a la sala de juegos. En aquel momento, que es el año 2005, decía el testigo que no tenía internet y que no sabía de otras historias y que no podía haber estado contaminado a nivel cultural al respecto de un incidente de estas características. Bueno, vamos con el último caso de este videoprograma, día 23 de junio del año 2014, en el marco de unas investigaciones al respecto de un incidente en Crypto4 Corner. Y bueno, pues tenemos a dos investigadores OVNI que se llaman J.C. Johnson y Jack Carey, que van por el norte de Gallup, una zona desértica de Nuevo México, bueno, pues buscando diferentes pistas al respecto de lo que parecería haber sido diferentes contactos del primer, del segundo y del tercer tipo al respecto de objetos voladores no identificados. Bueno, Johnson y Carey van con dos residentes de la reserva india de la zona y bueno, pues van 4 personas en el coche y entonces el grupo va viajando por un camino de tierra en el desierto a lo largo de una línea de ferrocarril. Bueno, de repente, lo que serían Johnson y Carey, porque los otros dos testigos van hablando un poco, van a lo suyo, bueno, pues se dan cuenta de la presencia de una mujer, al parecer de aspecto adolescente, que está delante de ellos en la carretera. Y entonces, bueno, pues está como que cerca de lo que sería el paso del vehículo y tienen que parar. Mientras que Johnson y Carey se ponen a hablar con la chica, parece que el conductor y el otro lugareño pues se ponen a hablar entre sí y no se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Pero es que resulta que cuando frenan el vehículo, resulta que encuentran pues una descripción que para nada era típica de una zona desértica y completamente aislada del mundo. Una mujer pues joven, de raza blanca, con un rostro atractivo, buena figura, bueno, pues con unos tacones como de corcho y con los ojos completamente negros, proyectando, según los testigos, maldad y malicia. Los dos testigos empiezan a tener muchísimo calor en la cabeza, sobre todo en el cráneo. Dicen que les estallaba la cabeza de calor y de dolor. Y en ese momento empiezan a decir, vámonos, vámonos, pero parece que el conductor y el copiloto no se han enterado de lo que estaba ocurriendo. Y de hecho, bueno, pues Jack se pone enfermo, casi hasta el punto de vomitar, el otro directamente casi que pierde el sentido, y entonces el conductor, que no se ha dado cuenta de lo que estaba pasando con la chica, al ver cómo se estaban poniendo los otros dos, los dos investigadores, pues deciden marcharse de allí. Bueno, finalmente ellos hicieron un esbozo de la cara de aquella chica. Ambos aseguraron haber tenido la cabeza literalmente ardiendo como un horno durante los siguientes días. De hecho, después de alejarse varias millas de aquel incidente, de aquel lugar, bueno, pues resulta que ellos detienen el vehículo, bajan a revitalizarse y, bueno, pues por extraño que parezca, pues uno de los testigos observa atrás y ve una figura de una chica, otra vez con los ojos completamente negros, que parecía que les estaba siguiendo andando. Bueno, pues aquí tenemos 5 episodios bastante recientes de lo que sería este enigma. Son casos que, bueno, pues como podemos ver, son variados. En algunos hay una interacción de querer entrar en una casa, en otras hay una interacción absurda de querer saber quiénes son los testigos. Por otra parte, hay otras interacciones de lo que sería pues nada más que un encuentro y una interacción física a nivel pues mental prácticamente. Y bueno, pues tenemos encuentros que parecen fortuitos, pero que podrían responder a lo que sería pues un patrón detrás de estos incidentes a la hora de querer sacar emociones negativas de los testigos, quizá porque esas criaturas se están disfrazando de niños con los ojos negros, precisamente para generar miedo. Y bueno, pues aquí os dejo este videoprograma en el cual, bueno, pues casi que prefiero encontrarme con un gatito como este, mejor que un niño con los ojos negros, ¿no? Porque vamos, teniendo en cuenta cómo está la vida, pues ya lo que es el colmo es encontrarse ya con una de estas criaturas, ¿no? Yo casi que prefiero encontrarme con un bichillo así, que es una auténtica monería y que bueno, pues es mi gata y que se llama Kirby.
Nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Kirby. Uy.